Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Vamos a hacer juntas el chal Besam, que es un bésame en catalán, y que es un chal de media luna. Si nunca has hecho ninguno, quédate, porque lo vas a hacer aunque seas súper principiante. Ya sabes que yo cuando te digo que algo es fácil, es que lo es, aunque te parezca muy complejo. Así que quédate, que lo hacemos juntas. Bueno, pues vamos con una tarde lluviosa en la que os voy a enseñar cómo realizar este chal que he decidido llamar Besam, que es bésame en catalán. Y que en realidad es muy sencillo porque es un chal semicircular en el que vamos a trabajar de forma como cuando hacemos un semicírculo en ganchillo. Tiene una estructura muy sencilla y luego una parte final. Todas las puntadas que aparecen en este chal están ya en el canal y hemos trabajado con ellas, entonces todavía mucho más fácil. Y simplemente tiene algunos tips que te iré dando para que te quede el semicírculo perfecto. Es un chal que tiene casi 2 metros de extremo a extremo, o sea que es súper grande, y para él he utilizado este hilo que ya solo me queda este restito, que es te lo dejaré por aquí escrito, de Hilaturas Torrijo, Bahía. Muy similar, Melissa tiene uno muy parecido en estos colores así caramelo. Y bueno, es un chal ideal para trabajar con hilos multicolor. Aunque yo en el tutorial para enseñarte te lo voy a hacer con un color porque se ve más claro. Es ideal para este tipo de hilos así multicolor porque la mayoría, la gran parte del chal en realidad son puntos altos. Entonces como el juego del color lo hace el ovillo, es el chal ideal si tienes ovillos de este tipo. Yo he utilizado 5 ovillos, no llega, esto me ha sobrado y cada ovillo de estos tenía unos 80 gramos. Con lo cual, si quieres hacerlo, más o menos, tendrás que coger 5 ovillos de 100 gramos de sobra. ¿Que tienes un poquito menos? Pues te voy a enseñar también cómo hacerlo, un poco más grande o menos grande a tu medida. Yo he trabajado con aguja de 3,5, pero ahora voy a hacer el tutorial con una aguja de 4 y lo que quiero que veamos un poco es la estructura de este chal, que en realidad cómo lo vamos a montar y cómo se empieza, ¿vale? Yo tengo aquí mi chuletita de un poco de cómo se hace y te lo voy a ir explicando sobre la marcha porque es un chal básico de ganchillo. Si te digo básico, quiere decir que si sabes hacer puntos altos y puntos altos dobles, vas a saber hacer este chal. Entonces, no lo voy a volver a hacer todo entero, sino que te voy a ir explicando paso por paso sobre el chal cómo vamos a ir haciendo todas las filas y los aumentos para que nos quede perfecto. El chal tiene un montaje que es la parte superior, después tiene unas filas que son estas de aquí a repetir, después volvemos a repetir esta progresión de filas, hacemos unas filas que yo he llamado de centralización, que te explicaré por qué y para qué se hacen, y después acabaremos haciendo la parte final de encaje. Esa parte de una libretita que tengas unos marcadores. Yo suelo utilizarlos menos quizá porque tengo muy habituado el uso del ganchillo, pero como quiero que lo hagas si eres principiante también, ten a mano unos marcadores y la aguja, pues eso, yo voy a trabajar ahora con una de 4, pero 3,5, 4 sería lo ideal y siempre mucho más bonito si lo haces con un hilo multicolor. El montaje del chal es hacer un anillo mágico. Fíjate, yo hago esto, simplemente me complico poco la vida. Aquí, ¿ves? Sujeto, entro con la aguja, cojo el hilo y así, de esta forma ya está cogido el anillo. Ahí, hago una cadena, 2 y 3 cadenas que van a ser mi primer punto alto. Entonces el montaje va a consistir en hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 8 puntos altos. Estas 3 cadenas son el primer punto, así que cogemos hilo, entramos dentro del anillo y hacemos un segundo punto alto, hilo, un tercero y así hasta tener 8 puntos altos. Una vez tenemos los 8 puntos altos, tiramos del hilito corto, así se nos cierra el anillo y tenemos aquí montados los 8 puntos altos. Bien, entonces esto es como montamos nuestro chal. En la siguiente fila no es una fila de repetición, sino simplemente es cómo lo montamos. Vamos a levantar 3 cadenas de subida, giramos la labor y aquí, primer truquito para darle amplitud a este chal y que no nos queden los picos caídos. Vamos a hacer 3 cadenas que son el primer punto alto. A continuación vamos a hacer una cadena más que será de separación. Entonces yo lo que te digo de los marcadores, si por ejemplo tú aquí no lo ves claro, en esta tercera cadenita de aquí deberías colocar un marcador para saber que este es tu último punto y que esto es la cadena de separación, ¿vale?
Entonces hacemos 3 cadenas que son un primer punto alto, una cadena, cogemos hilo y nos vamos al siguiente punto, no saltamos punto en base. Ahí, al siguiente, y hago otro punto alto. Vale. Esto, que es como forzar mucho el círculo superior, va a hacer que nuestro chal tenga una amplitud bastante grande y que uno de los problemas de los media luna a veces es que no conseguimos bien que quede bien el semicírculo. ¿Vale? Con esta entrada, con esta manera de empezar, ya estamos asegurándonos de que nuestro chal tenga mucha holgura. ¿Vale? Fíjate, lo único que hacemos es cadena, me voy al siguiente punto y hago un punto alto, pero no me salto ningún punto en la base. Aquí he hecho mi última cadena, cojo hilo y estas 3 cadenitas también, si eres principiante, siempre en esta tercera cadenita es donde debes colocar el marcador, es donde vas a hacer tu último punto. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Te lo estoy haciendo con una aguja un poco más amplia y para que lo veas mejor. Entonces, ¿qué hemos hecho en realidad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos, uno sobre cada punto, pero hemos hecho una cadena de separación entre punto y punto y eso hace que la... Vamos a levantar 3 cadenas nuevamente, que serán el primer punto alto, y vamos a hacer un punto por cada punto, incluyendo también el punto de cadena. Es decir, esta cadena, estas 3 cadenas de aquí son el primer punto, ahí tenemos uno, y ahora aquí tenemos una cadena, pues entramos y hacemos un punto alto. Con lo cual, lo que estamos haciendo es doblar. ¿Vale? Fíjate. Cojo hilo, en el espacio de la cadena hago un punto alto. Cojo hilo, encima de cada punto alto hago un punto alto. Cojo hilo, en el espacio de la cadena hago un punto alto. ¿Ves lo que te decía? Este marcador de aquí te puede ser útil en caso de que no tengas muy claro todavía cómo van los puntos, para saber que este aquí es nuestro último punto, es la tercera cadena de subida del primer punto. Vale, entonces, si hacemos esto, si hacemos un punto por cada punto y un punto en la cadena, al finalizar vamos a tener 15 puntos. Para seguir, porque, bueno, esto te lo explico yo, pero he intentado hacer siempre un múltiplo de 4. Aquí, si te fijas, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Necesitamos seguir con el múltiplo de 4, con lo cual en el último punto, que es donde te dije que tenías que tener el marcador, en la tercera cadena de subida, vas a hacer 2 puntos juntos. Y así tendrás 16 puntos, manteniendo el múltiplo de 4, que es el que vamos a necesitar para hacer el chal y que nos quede bien equilibrado. Bien, pues aquí tenemos, haciendo este aumento último, 16 puntos altos, y ahora sí que vamos a empezar a hacer las vueltas de repetición del chal. La primera fila que vamos a contar como vuelta de repetición, como fila de repetición, es la fila número 4, en la que iniciamos haciendo 3 cadenas, que son nuestro primer punto alto, y en el primer punto vamos a hacer un aumento. Si eres principiante, un aumento quiere decir que en el mismo punto de base hacemos 2 puntos juntos. Ahí lo tenemos. Ahora, después de hacer el aumento, vamos a hacer un punto sin aumentar. En el siguiente, nuevamente, haremos un aumento. Eso es, 2 puntos juntos. Y en el siguiente, un punto sin aumentar. Esta es la secuencia que vas a hacer en toda esta primera fila, 4 o de repetición, que luego vamos a ir repitiendo, pero en aumentos progresivos. Te explicaré cómo es esto de los aumentos progresivos. ¿Vale? Un punto de aumento, un punto sin aumentar, hasta llegar al final de la fila. Fíjate cómo nos va quedando. ¿Ves que el semicírculo está perfecto? Bueno, este truquito que te voy a dar ahora estamos empezando, pero lo vas a poder aplicar en todo el chal cuando estemos haciendo los aumentos. Siempre vamos a empezar, cuando hagamos filas de aumento, empezando con el aumento, y ahora nos toca un aumento, un punto, un aumento, un punto. Cuando llegues al final, harás un aumento, un punto, y verás que te va a cuadrar. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí verás que tienes un aumento, y si estás en la vuelta de un aumento, un punto, aquí tendrás un aumento y aquí tendrás un punto. Te insisto en que si no ves claro dónde está el punto, ahí coloques un marcador. ¿Vale? Esta es la primera vuelta de aumentos. Te cuento, para hacer un círculo, semicírculo, enganchillo, siempre tenemos que ir haciendo ampliaciones, es decir, entre aumento y aumento. Aquí hemos hecho
hemos empezado con un aumento, siempre vamos a empezar con un aumento, un punto, un aumento, un punto. En la siguiente fila haremos un aumento, 2 puntos. En la siguiente, un aumento, 3 puntos. Vamos a verlo sobre el chal. Bien, pues lo vemos aquí sobre el chal. Hemos empezado haciendo 8 puntos altos en un anillo mágico. Después hemos hecho punto alto, cadena, sin saltar ningún punto en base, y después hemos hecho la fila de cierre en la que para conseguir ese múltiplo de 4, como te dije, hicimos un aumento en el último punto. Para tener, aquí debes tener 16 puntos. Es lo mismo que está hecho aquí ahora, pero queda más grande porque la aguja es más amplia. Entonces, esta fila hemos empezado ya a aumentar. Fíjate, a medida que vayas haciendo el chal, a lo mejor dices, ¿en qué fila estoy? ¿Cuántos aumentos llevo? El aumento es muy fácil de distinguir porque si abres así un punto verás que se forma esta V. Eso quiere decir que ahí has clavado 2 puntos juntos. Entonces, en esta primera fila hemos hecho un aumento, un punto solito, un aumento, un punto solito, un aumento, un punto solito, ¿vale? Esto es el inicio de nuestro aumento progresivo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando llegamos a la siguiente fila, aumento progresivo quiere decir que progresivamente vamos a aumentar puntos entre aumento y aumento. En la siguiente fila, o la fila número 5, que será de repetición, siempre empezamos con un aumento. No lo vamos a hacer en cámara porque es todo el rato lo mismo, es un chal muy sencillo. Es decir, el aumento ves que son la V, y ahora ¿qué haremos? Un punto más entre aumento y aumento, por tanto 2. Aumento, 2, aumento, 2. ¿Sí? Aumentamos un punto entre aumento y aumento y seguimos así hasta el final. Y en la siguiente fila haremos un aumento, siempre empezamos haciendo el aumento como te he enseñado, y un punto más, 1, 2 y 3. ¿Ves? Un aumento, un punto, un aumento, 2 puntos, un aumento, 3 puntos. Para saber que lo estás haciendo bien, uno de los trucos que te doy, empieza siempre con el aumento, y sobre todo ten precaución de esta fila de aquí, la de no perder el múltiplo de 4. Si lo vas haciendo bien, verás que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, cuando llegues al final, siempre vas a tener, si has empezado, tienes que empezar con el aumento, el número de puntos de la progresión. Es decir, esto es lo que se denominaría hacer aumentos en progresión. Como ves, hemos hecho un anillo mágico, todo lo que te he explicado en el montaje, fila 1, fila 2, fila 3, y entonces iniciamos un aumento, un punto. Y una cosita que también te quiero decir, si nuestro chal empieza con 8 puntos, ¿vale? Cada vez que hagamos una fila de aumentos progresivos vamos a aumentar 8 puntos. Esto también es algo matemático que también puedes ir aplicando siempre que estés haciendo un círculo. Tal como inicia el círculo, si por ejemplo el círculo inicia con 6 puntos, y si vas siguiendo bien la progresión, siempre en cada fila que hagas aumentos vas a tener ese número de puntos de más. Por lo cual, en la primera fila donde hacemos un aumento, un punto, como partimos de esta base, en la que te he dicho que sí que es importante que tengamos esos 16 puntos para hacer el múltiplo de 4, ves que no quiero perder el múltiplo de 4, por eso ahí aumentamos. En la primera fila, después de hacer aumento de un punto, tendrás 16 puntos más 8, 24. En la siguiente fila harás un aumento y 2 puntos. De 24 le sumas 8, si lo cuentas verás que te va a cuadrar. Tendrás 32. En la siguiente fila harás un aumento 3 puntos. Coges el último número que te ha salido, 32 más 8, 40 puntos. Esos son los puntos que tienes que tener, ¿vale? Esto es un truquito que te doy porque a medida que avanza el chal, pues bueno, son cositas que debes ir viendo, que siempre te tiene que cuadrar tanto la manera de acabar y de empezar como el número de puntos. Siempre va a sumar 8 puntos en el momento en el que vayas haciendo. Bien, pues después de haber hecho las 3 filas en las que iniciamos los aumentos, vamos a hacer la fila de flor. Corresponde a la fila número 7 porque después el motivo va a ser repetir desde la fila 4 hasta, voy a mirar mi chuleta, hasta la fila 13. Entonces, ¿cómo se hace esta fila de flor? Muy sencillo. Vamos a levantar 3 cadenas que son un primer punto alto y giramos labor. Como estamos trabajando en múltiplo de 4, estas 3 cadenas son este punto y en el siguiente vamos a hacer otro punto alto más. Ahí tenemos 2 puntos. Ahora cogemos hilo y hacemos 1, 2, 3 y en el cuarto punto entramos. Esto lo hiciste, si hiciste la chaqueta blau, ya lo sabes. Y hacemos un punto puff. Un punto puff, fíjate que consiste en tirar del hilo. Así.
pasar, ajustar, una cadena de separación, cojo hilo y en ese mismo punto vuelvo a hacer lo mismo. Fíjate cómo tienes que extender el hilo a la misma altura, entras, subes el hilo, entras, subes el hilo, y aquí se nos forma como una especie de flor que cerramos así. Pasamos por todos y por todos, ¿vale? Entonces, cuando digamos fila de flor, siempre va a ser igual, un punto alto, dos puntos altos, saltamos 3 sin hacer ninguna cadena y iniciamos directamente esta flor de puff que vamos a volver a hacer. Cogemos hilo, otra vez, 1, 2, 3, en el cuarto punto. Así. 1, 2 y 3. Esto es un punto puff de 3 pasadas. Paso por todas y ajusto. Que tu hilo es más fino, yo no sé si aquí hice 3 o 4, la verdad no me acuerdo. Pero bueno, que te quede así mullidita. Ahora hacemos una cadena de separación, me voy al mismo punto de base, que es el mismo, y hago exactamente lo mismo. Levanto a la misma altura el punto puff. Lo ajusto y cierro. ¿Vale? Volvemos a coger hilo, 1, 2, 3, en el cuarto volvemos a hacer otra flor. Esto así es como se realiza cuando yo diga, ahora toca una fila de punto de flor, se realiza así, ¿vale? Esto te va a quedar así, 1, 2, 3 y en el cuarto, aquí te van a quedar 2 puntos, ahí vas a hacer tu última flor. Tanto ahora como luego cuando repitamos la fila de flor siempre, como vamos a mantener siempre este múltiplo de 4, siempre te va a quedar así. Es decir, al final la flor última te va a quedar pegadita a los 2 últimos puntos de tu vuelta. ¿Y qué harás en los 2 últimos puntos? Pues 1 y 2 puntos altos. Aquí siempre te aconsejo que si no lo ves claro, marcador, ¿vale? Pues esto, que podrás tirar el vídeo hacia atrás cada vez que quieras, es como se realiza la puntada o fila de flor, en la que si te fijas, no estamos haciendo aumentos. Hemos roto la dinámica de los aumentos. ¿Qué pasa cuando dejas de hacer aumentos? El chal empieza a hacer así. ¿Te has visto como antes cuando te he enseñado el chal y estábamos haciendo los aumentos, quedaba perfectamente recto? Así. Cuando no empezamos a no hacer aumentos, esto es un motivo fantasía, pero no hemos aumentado puntos, el chal empieza a hacer capa caída, que digo yo. Entonces es por eso que te digo que te quedes bien a ver cómo se hace el chal, porque tiene una serie de trucos para equilibrarlo perfectamente. En la siguiente fila, a repetir, cuando acabemos de hacer nuestra fila de flor, lo único que vamos a hacer es un punto sobre cada punto. Es decir, levantamos 3 cadenas, son nuestro primer punto alto, que equivalen a este punto de aquí. Vamos al siguiente punto y hacemos otro punto alto. Fíjate que seguimos sin aumentar. Entonces, aquí, en esta parte de aquí, la forma más sencilla de hacerlo es entrando dentro de aquí, hacer 1 y 2 puntos. Y aquí 2 puntos más. Vamos siempre manteniendo ese múltiplo de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ves? Aquí entre flor y flor, 9, 10. ¿Vale? Esta fila es fila de cierre. Todavía estamos sin hacer ningún aumento más. Entonces, ¿qué tienes que tener precaución? En esta fila vas a tener que tenerlo de esta forma, que es un punto sobre cada punto en los 2 puntos del inicio y luego 2 puntos dentro de la flor, 2 puntos entre flor y flor, 2 puntos entre cada flor, 2 puntos entre flor y flor. Vas a tener los mismos puntos que puntos tuviste en el último punto de aumento. Aquí esto, mira, vamos a verlo aquí. Aquí hicimos, o sea, en el chal lo que vas a hacer es 1, 2 y 3 filas de aumentos, como te he dicho. En la última fila de aumentos tendrás 32 más 8, 46 puntos, ¿vale? 46 puntos, como te he explicado. Entonces, hacemos la fila de flor, que no lleva ningún tipo de aumento. Y en esta fila de aquí,
si yo cuento de aquí a aquí, voy a tener que tener siempre los mismos puntos que tuve en la última fila de aumentos, es decir, la previa a la flor, ¿sí? Es decir, aquí seguiríamos en ese múltiplo de 4. Pero esto te vas a dar cuenta que, ¿ves? Al no hacer aumentos, tu chal va a empezar a decaer. Entonces, ¿qué seguimos haciendo? No lo hacemos juntas porque es muy fácil. Es volver a retomar los aumentos. Es decir, una vez hemos cerrado y tenemos la precaución de que tengamos el mismo número de puntos aquí que en la última fila de aumentos que hicimos, vamos a retomar los aumentos. Si aquí hicimos un aumento, si aquí en nuestra última fila de aumentos hicimos, ves que haces así, lo ves muy claro, si por ejemplo dejas la labor a medias, abres, esto es un aumento. Hicimos un aumento 3 puntos. Y después de hacer la fila de flor y la fila de cierre, retomamos los aumentos. ¿Qué haremos? Aumento y 4 puntos, uno más. Y eso es lo que he hecho en la siguiente fila. Un aumento, empezamos siempre haciendo un aumento, 1, 2, 3, 4 puntos sin aumentar. Un aumento, 1, 2, 3, 4 puntos sin aumentar, un aumento. 1, 2, 3, 4 puntos sin aumentar, un aumento. Llegarás al final, en la siguiente fila harás un aumento y 1, 2, 3, 4, 5 puntos sin aumentar, un aumento. 5, un aumento, hasta el final. En la siguiente de aumentos haremos el aumento y 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el aumento. 1, ¿ves? Si no lo ves claro, haces así. Aquí tienes el aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento. ¿Vale? Es decir, esto se llama hacer aumentos en progresión. En el momento en el que hagas esto, verás que tu chal va a volver a tomar forma un poquito hacia allí, porque volvemos a aumentar puntos. Entonces vuelve a coger un poco la forma recta. Después de hacer estas filas, que te las dejaré escritas un poco por aquí, o bueno, te las estoy diciendo también, en cada fila de aumentos aumentamos 8 puntos. Por tanto, en esta fila de aquí, en la fila 11, tendrás 64 puntos. Haremos una fila de enrejado. Imagínate que yo ya he hecho estas 3 filas, he acabado haciendo la fila de un aumento, 6 puntos sin aumentar, y la fila de enrejado es muy sencilla también. Levantamos 3 cadenas, que son nuestro primer, que se me escapa, nuestro primer punto alto, y ahora hacemos una cadena más de separación. Estas 3 cadenas son este punto, salto este y en el siguiente hago un punto alto. Si necesitas colocar un marcador, aquí, en la tercera cadenita, es donde tendrías que colocar el marcador, aquí, para saber que este es tu último punto. Y la fila de enrejado, cuando digamos hacer fila de enrejado, es esto: cadena que salta un punto, en el siguiente un punto alto. Cadena que salta un punto y en el siguiente un punto alto. Así hasta el final. Y si estás siendo un poquito avispada, vas a ver que ahora no estamos haciendo un múltiplo de 4. Bueno, esto sí, quizás si no haces patrones no estés dándote cuenta, pero esto es un múltiplo de 3 ahora. Con lo cual, aquí en esta fila, que es esta de aquí, cuando llegues al final, ¿ves? La fila 12, hacemos este enrejado. ¿Qué te va a pasar? Que aquí te quedará un punto libre. Es decir, esta fila la deberás acabar haciendo 1 y 2 puntos. Esto no es más porque la fila de enrejado es un múltiplo de 3 y nuestro chal constantemente tiene un múltiplo de 4. ¿Vale? Así que esta es la fila número 12. ¿Ves? Aquí tienes todas las indicaciones y después de hacer la fila número 12 haremos una fila de cierre, es decir, haremos un punto alto en cada punto, incluido el punto de cadena. Es decir, levantaremos 3 cadenas, serán el primer punto alto. Aquí tenemos un punto alto porque hemos acabado, recuerda, con 2 puntos para no romper nuestro múltiplo de 4, y ahora haremos un punto por cada punto. Entro en el enrejado y hago un punto. Aquí tengo el punto alto, en el punto hago un punto. En el enrejado, un punto. ¿Vale? Fíjate siempre que aquí tenemos un punto alto, una cadena. Aquí va un punto alto y en esta tercera cadenita de aquí va nuestro último punto alto. Así que
es así como debemos acabar. Entonces, en esta fila de cierre deberás tener el mismo número de puntos que tuviste en la última fila de aumentos. Vamos a verlo aquí. Aquí retomamos los aumentos, hicimos la de cierre y retomamos los aumentos. Una fila de aumentos, otra fila de aumento progresivo y otra fila más de aumento progresivo. Voy a mirarme aquí la chuleta. En la que acabamos en esta fila haciendo un aumento 6 puntos sin aumentar y en total tenemos 64 puntos. Ahora hacemos la fila del enrejado y la fila del cierre, que puedes hacerlo haciendo 2 puntos aquí o punto sobre punto como te he hecho en el vídeo. Entonces lo importante es que en esta fila de aquí, en la fila de cierre, debes tener nuevamente el mismo número de puntos con el que acabaste aquí. En este caso, aquí en la fila número 11 acabarás con 64 puntos. Aquí deberás tener 64 puntos. ¿Y qué volverás a hacer aquí? Retomar aumentos. Es decir, ahora haremos nuevamente aumento y ¿con cuántos puntos acabaste aquí? Aumento con 6. Pues aquí será aumento con 7 puntos sin aumentar. En la siguiente aumento con 8 puntos sin aumentar. Y en la siguiente aumento con 9 puntos sin aumentar. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos volviendo a repetir el patrón. Si te fijas, esto va a ser igual que hacer la fila 4, 5 y 6. Lo único que los aumentos siempre van a ser progresivos. Los puedes ir anotando, como por ejemplo, yo aquí, ¿ves? Tengo la fila de cierre y volvemos a la fila 4 en progresión. Es decir, haremos, si acabamos haciendo un aumento 6 puntos, aquí haremos un aumento 7 puntos, un aumento 8 puntos, un aumento 9 puntos. Es el equivalente a hacer la fila 4, 5 y 6 de aumentos, pero aumentando progresivamente los aumentos. Y ahora repetimos. ¿Qué hacemos? La fila de flor, exactamente igual que te he enseñado. Es decir, tal como puedes tirar el vídeo hacia atrás y hacer exactamente lo que hicimos, que son los 2 puntos de inicio, salto 3, en el siguiente la flor, luego haríamos la fila de cierre y volveríamos a retomar los aumentos. Siempre si por ejemplo tienes el chal a medias, abres un poquito aquí y cuentas, ¿vale? Aquí tengo un aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así te acuerdas de que esta fila fue de 9 puntos. Pues cuando acabes de cerrar aquí, te tocará hacer de 10, 11 y 12. Y nuevamente harás la del enrejado. La de cierre de enrejado deberá tener el mismo número de puntos que aquí y retomarás. Entonces, aquí en esta parte de aquí, yo es lo que he llamado fila de centralización. En este chal lo que queremos es que nos quede bien rectito en la parte de arriba la media luna. Entonces, para conseguirlo, empecé a trabajarlo y al estas filas no llevar aumentos empezaba a decaer un poco. Entonces, entre esta primera y segunda repetición de la fila 3 a la fila 13, una vez vuelves a empezar, antes de seguir, lo que vas a hacer es recuperar los aumentos y hacer 6 filas de aumentos. Es decir, la fila 13, 14, 15, 16, 17 y 18 van a ser de aumentos progresivos. Retomamos los aumentos y no paramos de aumentar. De esta forma vamos a hacer que nuestro chal se equilibre, ¿vale? Entonces, siempre miramos qué aumento hicimos en esta fila de aquí y después de cerrar la fila del enrejado, después de repetir 2 veces, ves que está repetido 2 veces el motivo, aquí vamos a hacer 6 filas de aumentos progresivos. Vamos haciendo un aumento 12 puntos sin aumentar, aquí harás un aumento 13 puntos sin aumentar, un aumento 14 puntos sin aumentar, un aumento 15 puntos sin aumentar, un aumento 16 puntos sin aumentar, 17, un aumento 18 puntos sin aumentar. Esta parte de aquí es importante para equilibrar nuestro chal, ¿vale? Porque volvemos a darle esa amplitud necesaria para que nos quede bien rectito. Y a partir de aquí volvemos a hacer una fila de enrejado, cerramos el enrejado y retomamos nuevamente la fila 3. La fila 3 vuelve a ser lo mismo que hemos hecho desde un inicio. 3 filas de aumentos, fila flor, ¿vale? Entonces lo único que tienes que tener en cuenta es dónde acabaste aquí. Si nuestra última fila fue de 18 puntos un aumento, después del cierre, aquí será de 19 puntos un aumento, 20 puntos un aumento, 21 puntos un aumento. Y ya será repetir esto, ¿vale? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 filas que se repiten. Entonces,
¿Cuántas veces las tienes que repetir? Pues oye, que quieres hacer el chal un poquito más grande o menos grande, puedes ir cambiando. Lo importante es que sepas que la secuencia de puntos siempre es la misma, es decir, la fila 3 a la fila, de la fila 4, perdón, a la fila 13. Entonces siempre es una fila de aumentos, dos filas de aumentos, tres filas de aumentos progresivos, siempre como acabé aquí, pues uno más aquí, uno más aquí, uno más aquí. Luego la fila 4 de repeticiones, la de la flor, cerramos, luego van tres filas más de aumentos y el enrejado que cierra. Y vuelves a repetir, una, dos, tres filas de aumento, cierro, enrejado, cierro. ¿Que lo quieres hacer más corto? Pues puedes parar en el momento en el que tú quieras antes de iniciar a hacer esta parte tan bonita de aquí, que vas a ver que es súper fácil y que requiere de un múltiplo de 8 más 1. En todo momento hemos estado haciendo un múltiplo de 4, tal como te he dicho, vamos haciendo de 4 en 4 y añadiendo. Entonces, como puedes hacerlo más grande o menos grande, la única precaución que tienes que tener antes de llegar al final es que en tu última fila, después de haber repetido esta secuencia tantas veces como tú hayas deseado, tengas un múltiplo de 8 más 4. Perdona, de 8 más 1. Vamos a hacerlo aquí, forzando un poquito la máquina, porque evidentemente el chal, como ves, es... Por eso te decía que un hilo de colores es ideal, porque ya hace el dibujo de por sí. Vamos a hacer la última parte. Entonces, depende de dónde has acabado, si lo has hecho más grande o menos grande, vas a tener un múltiplo de 8 o no, ¿vale? Lo único que deberás hacer es forzar haciendo aumentos. Así que vamos a contar 1, 2, muestra pequeñita, ¿vale? Pero yo aquí tengo 24 puntos. 24 puntos sí que es un múltiplo de 8. Aquí, pues te digo, la verdad no me acuerdo cuántos tuve, pero una barbaridad. Pues 200 y pico puntos debería tener, o muchos más. Entonces, vas contando de 8 en 8 y al final, si por ejemplo aquí en lugar de un múltiplo de 8 tienes un múltiplo de 4 porque has hecho el chal más pequeño, pues deberías ir haciendo algún aumento para conseguir tener ese múltiplo de 8 más 1, es decir, un punto más al múltiplo de 8. Yo aquí en la muestrecita pues tengo 24 puntos, es múltiplo de 8 más 1, 25 puntos. Este punto está trabajado en el canal también y es muy sencillo de realizar, pero lo vamos a trabajar en este caso con punto alto doble para que nos quede más abierto. Vamos a levantar para ello 4 cadenas que corresponden a un punto alto doble. Vamos a girar labor. Entonces, más o menos, un poquito si sabes ver un poco el gráfico, esto es lo que hicimos en la puntada, está en el canal. Lo que vamos a hacer es un punto alto doble que corresponde a estas 4 cadenas y ahora lazamos doble y hacemos, este punto ocupa este primero de aquí, 1, 2, 3, en el cuarto punto, 1, 2, 3, este está ocupado, 1, 2, 3, en el cuarto punto lazando doble, hacemos un abanico de 7 puntos altos dobles. Aquí va 1, en el mismo punto, aquí van 2, lazo doble, en el mismo punto, aquí van 3, lazo doble, en el mismo punto 4, lazo doble en el mismo punto 5, lazo doble en el mismo punto 6, lazo doble en el mismo punto, 7 puntos altos dobles. Cuando se clavan así en el mismo punto se le llama abanico. Entonces lazamos doble y saltamos 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos otro punto alto doble. El punto alto doble es como un punto alto pero pasando por 3 veces porque tenemos más vueltas en la aguja. Y esto lo vamos a hacer, ¿ves? Es esto de aquí. Si hemos tenido la precaución de conseguir ese múltiplo de 8 más 1, es muy sencillo. Ahora volvemos a lazar doble. 1, 2, 3. En el cuarto volveríamos a hacer un abanico de 7 clavados, lazo doble, 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto doble. Aquí estamos en muestra pequeña, pero en tu chal tendrás un montón de abanicos. 1, 2, 3 en el cuarto, un abanico de 7 y este múltiplo de 8 más 1, ahora vas a ver para qué es. Cuando llegues al final haremos doble y tendrás 3 puntos y el punto adicional, que es donde clavarás aquí en la tercera cadenita el último punto alto doble. Es por eso que necesitamos un múltiplo de 8 más 1. Vale, pues esto es esto de aquí.
Esta puntada la hemos hecho en el canal, aunque de otra forma, la vamos a hacer ahora mucho más sencilla, y es, levantamos 4 cadenas, que significan un primer punto alto doble y una cadena más de separación. Giramos la labor, lazamos doble. Nos fijamos en el abanico de 7, saltamos el primero y nos vamos al siguiente, donde hacemos un punto alto doble. Una cadena de separación, lazamos doble, saltamos este y en el siguiente hacemos otro punto alto doble. Cadena, lazamos doble, saltamos este y en el siguiente otro punto alto doble. Es decir, en cada abanico de 7, ¿vale? Vamos a hacer, para empezar, 4 cadenas, cadena de separación, y van a haber 3 puntos altos clavados en el segundo, cuarto, 1, 2, en el 3, 4, en el 5 y en el 6. ¿Ves? Es esto de aquí. Ahora haremos una cadena de separación, lazamos doble y en el punto alto doble de separación entre abanico y abanico hacemos otro punto alto doble. Y voilà, es todo lo que hay que hacer. De nuevo, cadena, lazo doble, salto este punto, en el siguiente punto alto doble, cadena, lazo doble, salto este punto, en el siguiente punto alto doble, cadena, salto un punto, en el siguiente punto alto doble, cadena, doblo aquí un punto alto doble. Así, ¿vale? Esto es lo que vamos a ir haciendo y esto es lo que vamos a ir repitiendo, ¿vale? Aquí estamos haciendo todo el rato lo mismo. Esto es una muestra pequeñita, pero en nuestro chal tendrás más abanicos. Entonces, fíjate en una cosa, estamos dejando de aumentar y tú dirás, bueno, pues entonces si dejamos de aumentar el chal va a encogerse. No, porque estamos trabajando en punto alto doble y estamos haciendo una puntada expansiva, una puntada que se abre muchísimo, que es esta que estamos haciendo ahora. Y verás que aunque no estemos aumentando, esto va a tomar la dimensión y la fuerza necesaria como para que el chal le dé ese vuelo final que tiene tan bonito. Entonces, a partir de aquí lo que vamos a hacer es repetir fila 1, fila 2, fila 1, fila 2, fila 1, fila 2. De la siguiente manera. A fila 1 levantaremos 4 cadenas, que serán un primer punto alto doble. Y ahora este abanico que hicimos aquí lo vamos a hacer de estos 3 que hicimos en el abanico en el del centro, ¿vale? Aquí, ahí haremos nuestro abanico de 7, que pues, es lo mismo que hicimos aquí, esto, pero ahora lo vas a hacer aquí, nuestro punto de margen, y luego 7 puntos haciendo abanico, igual que aquí, pero ahora ya no tenemos que ir contando puntos en base, simplemente te tendrás que ir de los 3, esto lo visualizas así, esto es el margen, esto es el margen, de los 3 al central, y luego volverás a repetir la fila 2, tal como te he enseñado, fila 1, fila 2. Puedes hacer el volante más largo o menos largo. Este volante lo único que necesita es planchado. Y otro día me hizo gracia porque muchas veces me decís, me tienes que explicar cómo bloqueas planchando. Y estaba mirando una revista de los años 70 y se me olvidó hacerle una foto porque es que salía, vamos, pues como toda la vida. O sea, tú coges el chal o la pieza que quieras bloquear, siempre que sean puntos sin textura, ¿eh? Cuando hay puntos con textura es otro cantar. Pero si son sin textura, humedeces un poquito la pieza. Colocas sobre la madera, sobre la tabla de planchar con un pañito de algodón y quizás si quieres un poco de apresto y con la punta de la plancha vas abriendo y moldeando el tejido. O sea, salía en un tapetito de una revista de los años 70. Es que ahora hay mucho rollo con que si necesitamos 25.000 cosas para bloquear, pues con la plancha de toda la vida, ¿vale? Entonces, esto yo he hecho aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces el motivo y te voy a enseñar cómo remato. Esto tan bonito así me ha quedado tan bonito porque lo he planchado. Es decir, la parte de arriba no he necesitado plancharla, pero esta de aquí he cogido mi plancha, he modificado un poquito y con un poquito de apresto del toque de toda la vida, pues con un pañito
almidón, para las que no tengáis toque, a lo mejor está solo aquí en España, almidón, un almidón típico de spray, pues con un pañito vas nuestro chal, ¿ves? Fíjate que te lo digo porque cuando estés tejiéndolo no te va a quedar así tan planchadito, tan bonito. Esto lo conseguirás con un planchado y a veces me preguntáis, ¿cómo lo haces? ¿Cómo planchas? Pues muchacha, ¿cómo planchas tú? Pues de la forma en la que planches, normalmente simplemente con precaución, siempre con la punta de la planchita y con un trapito encima y siempre que sean en puntadas en las que no hay volumen. Por ejemplo, si lo hiciéramos aquí, que tiene un volumen, no nos iría bien, ¿vale? Porque chafaríamos el dibujo. Pero en puntadas así de calado, estupendo. Entonces, este final de aquí, ¿cómo es? Te lo voy a explicar, que es muy sencillo. Cuando tú ya hayas dado todas las vueltas que quieras en tu volante, que te aseguro, que además luego cuando lo planches, ves cómo es un punto que se expande, no va a hacer que tu chal en ningún momento pierda la unificación de la parte de arriba. Pues lo único que voy a deshacer un poquito aquí, porque lo único que he hecho para acabar es, imagínate que yo he hecho aquí el último punto, voy a hacerlo aquí, es muy fácil, ¿eh? Imagínate que aquí he hecho 1, 2, 3, 4, 5 y estoy ya en el sexto abanico. Entonces, ¿cómo he acabado? He acabado haciendo lo siguiente, hago 3 cadenitas y una cadena de separación. Me voy aquí al primer punto y ahí hago un punto alto. Una cadena, salto este punto y en el siguiente hago un punto alto. Una cadena, salto este punto y en el siguiente hago un punto alto. Una cadena, salto este punto y aquí te encuentras esto de aquí. Yo lo cojo así para que me quede bien cerradito. Cadena, me voy al otro lado, punto alto. Cadena, salto este punto, punto alto. Estoy haciendo un enrejado, ¿ves? Que es este de aquí y que simplemente consiste en eso, en hacer cadena, salto un punto, punto alto, cadena, salto un punto, punto alto, cadena, salto un punto, pero en este caso de aquí lo cojo así y me queda muy cerradito y muy bonito, cadena al otro lado, ¿vale? Esto me va a dar una forma escalonada que con la plancha, ¿ves? Hace esta última forma ondulada final súper bonita. Bueno, creo que no ha quedado ninguna duda. Son filas a repetir. La única clave que hay, yo creo que es los puntos de centralización, ¿vale? Que son después de haber hecho 2 veces la puntada a repetir, centralizar haciendo 6 filas de aumentos para que nuestro chal centralice bien y después ya seguir haciendo tantas veces como desees la repetición siempre con aumentos progresivos y ya empezar a hacer la parte final, como si quieras hacer esto más corto y esto todavía más largo. O esto más cortito, a tu gusto siempre, ¿vale? Respetando esos múltiplos de 4 y teniendo en cuenta que aquí debes tener siempre un múltiplo de 8 más 1, te va a quedar perfecto. Y nada, un poquito de plancha, un poquito de toque y un poquito de lo de toda la vida. Bueno, pues nada, espero que te guste el chal Besam, que lo hagas. Lo dedico en especial a muchísimas personas muy bonitas que están conmigo en Instagram, en Facebook, a las Besam en especial y... te comento, me puedes seguir en Instagram y también en Facebook. Tenemos un grupo que se llama, abierto hace poquito, se llama Creaciones Querer es Tejer. Allí podéis subir todos los trabajos del canal y es súper bonito porque es una galería con todos vuestros trabajos que se van viendo como si fuera pues una revista, un magazine. Espero que te haya gustado, que lo hagas, que me lo enseñes o en Facebook o en Instagram. Ha sido como siempre un placer estar nuevamente contigo. Gracias y hasta pronto.